Hola, hoy es 30 de enero del 2025. Muy bien, el tema de hoy va a ser cómo sustentar un recurso de apelación de sentencia de primera instancia. Entonces síganme durante los siguientes minuticos, yo les doy las ideas fundamentales y les voy a comentar mi apelación que estoy haciendo en el caso del señor que estoy atendiendo por feminicidio agravado en modalidad tentada. Pues como aplazó la lectura de la sentencia, todavía no me han dicho para cuándo, pero yo tengo que estar precavido de que si sale en contra la decisión, o sea, si sale condenatoria, pues hay que tener el listo, ir fundamentando el recurso de apelación por escrito dentro de los 5 días siguientes. Les dije que no es recomendable hacerlo oralmente por algunos inconvenientes que les cité en una grabación anterior, sobre todo porque de pronto se lo pueden declarar desierto y usted corra con el recurso de queja. Entonces evítese eso, más bien un recurso por escrito bien sustentadito vale la pena. Muy bien, entonces yo acá tengo en el tablero todo el tema de casación, porque cuando se condena, por ejemplo, en primera instancia y segunda instancia, el tribunal confirme una sentencia condenatoria, pues habría que presentar entonces el recurso extraordinario de casación. Y ese tiene pues unos requisitos exigentes jurídicamente para poder que entonces la admitan en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues uno en primera instancia, la QO, pues uno atacaría la decisión, pero hay que tener también presente este tema de los errores de hecho. El falso juicio de existencia, que es el primero. Cuando el juez omite apreciar una prueba que obra en el proceso porque la supone existente sin estarlo. Entonces, porque omite una que obra en el proceso o suposición de que existe sin estarlo. O sea, es un falso juicio de existencia. Y el falso juicio de identidad es cuando el juez dice, bueno, cuando no obstante considerarla legal y oportunamente recaudada, al fijar su contenido la tergiversa, la cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen en ella. Eso pasa con las deposiciones. Entonces, voy a hacer que le quitó o puso a decir algo que no estaba allí. Entonces ese es el falso juicio de identidad. Y tercero, el falso raciocinio es, el tercero dice, o sin cometer ninguno de los anteriores desaciertos, existiendo la prueba y apreciada en su exacta dimensión fáctica, al asignarle el mérito persuasivo transgrede los postulados de la lógica, la ley de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir, los principios de la sana crítica como método esencial de valoración probatoria, un falso raciocinio. Recuerden que el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal pues trata que para condenar, dice la norma lo siguiente, son medios, no, el 381, conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundada en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Tienen un valor suasorio y hay que tener en cuenta para este análisis que voy a hacer pues también el artículo 373 que hay una libertad de prueba. Los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso
se podrán apreciar, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en el código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Y también hay que tener en cuenta, pues, el artículo 382, cuáles son los medios de conocimiento. Son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico. Y para cerrar, pues hay que decir que los criterios de valoración, según el 380, esta ley 906 dice que los medios de prueba, los elementos materiales de probatorios y evidencia física se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos están señalados en el respectivo capítulo. Pero pues obviamente que los postulados son la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia. Esos son los principios de la sana crítica como método esencial de valoración. Dicho eso, entonces, pues cuando se hay un debate público en el juicio oral, pues entonces ahí viene la discusión. Entonces el juez de primera instancia, el acuo, toma una decisión. Y mire, ustedes dirán, no, Miguel, ¿por qué está publicando eso? No, yo lo publico, porque de todas maneras yo no sé todavía qué decisión va a tomar la juez de este caso. Puede ser que lo absuelva, puede ser que lo condene. Pero yo estoy aquí metiéndole ya. Y comienzo con lo siguiente, miren esto. Entonces, usted, para hacer su escrito tiene que ser con un orden sistemático. Referencia a sustentación del recurso de apelación contra la sentencia condenatoria del juzgado tal en contra de fulano de tal por el delito tal. Cordial saludo, señores magistrados del Honorable Tribunal, Sala Penal. Lo primero que debo indicar es que el trabajo de los honorables jueces de la República de Colombia es, comillas, llegar a la mejor teoría dada la evidencia disponible, no al revés. La evidencia no conduce a la teoría, cierro comillas. La ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, conforme a lo indicado en decisión de la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado, aquí lo cito a pie de letra, dice, dentro del radicado 36357 del 26 de octubre de 2011, magistrado ponente doctor Julio Enrique Socha Salamanca, se consagró un modelo objetivo de conocimiento basado en la crítica racional de teorías o proposiciones lingüísticas, a diferencia del anterior sistema procesal regido por la Ley 600 de 2000. Las proposiciones desarrolladas durante el juicio oral, en tanto sean coherentes, estructuradas y tengan como fin resolver la situación problemática que dio origen a la actuación, suelen denominarse propuestas de solución, hipótesis o simplemente teoría del caso, concepto que alude al artículo 371 del Código de Procedimiento Penal. Ustedes leen el 371, pues efectivamente allí dice, antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas, la Fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio, o sea que no es un imperativo, sino que es facultativo. Y esto está apoyado en la sentencia constitucional C069 de 2009. Dice la Corte en la decisión que cito que la teoría del caso no es más que la formulación de la hipótesis que cada parte pretende sea acogida y aceptada por el juez en la sentencia, de acuerdo con los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que se han acopiado y habrán de presentarse y valorarse en la etapa del juicio oral.
En este sistema procesal penal actual, se debe presentar como mínimo una teoría del caso por el letrado de la defensa. Aunque es imperativo para la fiscalía, es quien tiene la carga de desvirtuar la presunción de inocencia. Enfocarán todos sus esfuerzos durante el desarrollo del juicio para demostrarla y a la vez defenderla de la crítica. En el ítem 2.3.3 de esa sentencia que cito, indica que la defensa podrá exponer una determinada teoría del caso sin perjuicio de retirarla, modificarla, condicionarla, adicionarla o replantearla como lo dicten las circunstancias de acuerdo con el devenir de cada asunto. De otra parte, es importante indicar que en decisiones radicado 41390 del 2014 y 33837 del 2015, magistrado ponente doctor Eugenio Fernández Carlier, de la Alta Corporación de la Justicia ha decantado el siguiente criterio epistemológico. Circunstancias extraordinarias requieren explicaciones razonables sustentadas en las pruebas del proceso, que sean susceptibles de explicar el fenómeno materia del debate o que desestimen con suficiencia las hipótesis contrarias o rivales, cierro comillas. Sobre el principio de razón suficiente, que no es otra cosa que un modelo objetivo de conocimiento de confrontación o refutación, se indica que el principio de indubio pro reo no tendrá aplicación cuando la Fiscalía ha presentado una explicación razonable del caso. Y la teoría opuesta, es decir, la expuesta por la defensa, no logra reunir un nivel de explicación razonable igual o superior. En otras palabras, si la Fiscalía construye una hipótesis que explique con suficiencia el comportamiento del acusado como punible y que no logró ser refutada dentro de su inmanencia lógica, entre paréntesis, o coherencia interna, cierro paréntesis, ni luego ser confrontada por todos los medios de prueba, entre paréntesis, consistencia externa, cierro paréntesis, es obvio que la aplicación del principio de duda a favor del procesado no procederá, excepto si concurre otra explicación que en semejanza de condiciones ofrezca una solución distinta, pero igual de razonable al fenómeno. El artículo 176 de la Ley 1564 de julio 12 de 2012, nuevo Código General del Proceso, reza, entre comillas, apreciación de las pruebas. Las pruebas deben ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, subrayado mío. Sana crítica. Sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba, cierra comillas. Mientras que en la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, reza en su artículo 380, comillas, los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo, subrayado fuera del texto, yo subrayo allí. No quiere decir que nuestra disposición procesal penal no contemple las reglas de la sana crítica, porque es que en el Código General del Proceso habla de la sana crítica, y acá en la 906 habla de que se aprecian en conjunto, no habla de sana crítica. Pero no quiere decir que nuestra disposición procesal penal no contemple las reglas de la sana crítica como criterios de valoración del medio de prueba, la cual, según el artículo 379 del Código de Procedimiento Penal, 379, dice: el juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional. Entonces, no quiere decir que nuestra disposición procesal penal no contemple las reglas de la sana crítica como criterios de valoración del medio de prueba,
la cual según el artículo 379 del Código de Procedimiento Penal, advierte que el juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia, obviamente incorporadas con las debidas técnicas propias de cada una, so pena de no ser apreciadas si no cumplen con su aducción e incorporación propias del sistema penal de tendencia acusatoria. De igual manera reza el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 que, comillas, para condenarse requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado fundada en las pruebas debatidas en el juicio, cierro comillas. Ahora bien, la valoración de las pruebas se podrá realizar básicamente por alguno de los tres siguientes sistemas. Primero, el de la prueba legal, en el que el legislador establece el valor que se debe dar a cada uno de los medios de prueba practicados. Sería el caso, por ejemplo, de la denominada prueba de referencia, el cual tiene una tarifa legal negativa o de valor suasorio reducido frente a otras, puesto que el inciso segundo del artículo 381 del CPP advierte que la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. 2. El de la libre apreciación probatoria. El de la libre apreciación razonada o sana crítica, que faculta al legislador para determinar en forma concreta la fuerza probatoria de cada uno de los medios practicados. Sistema apoyado, entre otros, por nuestro régimen procesal, tal cual se citó en el artículo 176 del Código General del Proceso, a modo de ejemplo. Y 3. Un sistema mixto que combine las dos anteriores. Sin embargo, el artículo 373 de la Ley 906 indica que los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios señalados en este código o por cualquier otro medio técnico científico que no viole los derechos humanos. La ciencia, la lógica y las reglas de la experiencia, como sana crítica, son pautas de racionalidad en la valoración de las pruebas. La valoración se encuentra orientada a determinar el grado de eficiencia de los elementos de prueba, a efectos de apreciar si resultan suficientes para fundamentar la determinación de los hechos relevantes. En términos de la sana crítica, comillas, en términos de la sana crítica, aquí cito el cuarto curso de formación judicial inicial para magistrados, magistradas, jueces y juezas de la República, promoción 209, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Entonces dice: en términos de la sana crítica, comillas, como examen o juicio libre de error o vicio, el razonamiento probatorio puede ser considerado como un procedimiento racionalmente controlable, es decir, puede hablarse de un marco de posibilidades en el cual es posible plantear la racionalidad del razonamiento, entre comillas, con ajuste a criterios de análisis y valoración de la prueba, fundamentados en principios de racionalidad general. Por esta vía se trata de establecer cómo se realiza la valoración conjunta de medios de prueba individualmente apreciados, los cuales resultan convergentes en tanto tienden a confluir en un resultado común. Y aquí hago una referencia porque Davis Echandía dice, entre comillas, sana crítica y apreciación razonada o libre apreciación razonada significan lo mismo. Libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia que, según el criterio personal del juez, sean aplicables al caso. Cierro comillas. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido dos puntos. Cabe recordar que en la valoración probatoria efectuada por una autoridad judicial, prima la autonomía e independencia del juez que la realiza,
Lo que se rechaza es el posible exceso en que se pueda llegar a incurrir por un ejercicio arbitrario de la discrecionalidad. Esto es lógico, puesto que, como director del proceso, el juez de la causa es el que está llamado a determinar la utilidad, pertinencia y procedencia del material probatorio a través de criterios objetivos y razonables, de manera que pueda formar su convencimiento y sustentar la decisión utilizando las reglas de la sana crítica, cierro comillas. Para comenzar el análisis del arsenal probatorio acopiado en desarrollo del juicio oral, se tiene lo siguiente. Primero, que todo el fundamento fáctico y jurídico de la acusación de la Fiscalía sobre unos hechos ocurridos el día 25 de febrero del 2023 en la dirección tal, comuna tal, aproximadamente a tales horas, donde el señor fulano de tal, identificado con cédula tal, atacó con arma blanca con propósito de matar a su compañera sentimental, la señora fulana de tal, quien de manera violenta ingresó a la vivienda haciéndole reclamos a su víctima, increpándole y amenazándola con un cuchillo con el que alcanzó a hacer un lance y lesionarle un dedo. Cierro comillas. Este es el primer episodio de violencia a que se hace referencia al ente acusador. Y el segundo, abro comillas, posteriormente la señora fulana de tal, para evitar males mayores, salió de su casa hasta tal parte y allí comenzó el agresor a seguirla increpando vía celular, insultando su dignidad como mujer y amenazándola con agredirla. Ella regresó a su casa para sacar sus cosas personales, para irse de la casa por esa noche, y fue cuando el fulano de tal entró a la morada portando un cuchillo e insultando a la señora porque se iba a ir. Luego se presentó un nuevo ataque con el cuchillo y logró lesionar a la víctima en partes vitales del cuerpo que requirieron que se le suministrara la atención médica de urgencia. Cierro comillas. Son los hechos, la situación fáctica que presenta jurídicamente relevante del fiscal. Indica la Fiscalía a cargo del caso sobre el móvil lo siguiente. El móvil o motivo del ataque está fundado en los celos por parte del señor fulano y tal, pretendiendo que la señora fulana sea solo de su propiedad, insultándola con palabras ofensivas que denigran su condición de mujer, queriendo ejercer poder y subordinación sobre ella con actos de amenaza, temor y violencia, pues según lo manifestado por la víctima, sostuvo con este una relación desde los primeros días del mes de tal año y el primer mes de convivencia fue cordial. Luego del mes de febrero, el señor y la víctima comenzó a recibir agresiones verbales, gritos, insultos, intimidaciones, le revisaba y controlaba el celular, controlaba las visitas de sus amigos, lo que se volvió permanente en dicha convivencia hasta el punto de que ella quería separarse de él, pero no lo hizo por temor y por la violencia psicológica de que fue víctima. Esta es la situación fáctica del ente acusador y su valoración jurídica de acuerdo con los elementos materiales de que dispone llevar a juicio. Lo tipifica de autor material y de carácter doloso en los artículos 104, feminicidio, literal A, tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió al crimen contra ella. Cierro comillas. Además, el literal E, que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima, o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. De otra parte, que es un feminicidio agravado por, si abre paréntesis, de comillas, cita la circunstancia de agresión punitiva contemplada en el artículo 104b, literales E, cuando la conducta punible fuere cometida en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima, y por medio de las circunstancias, y G, por medio de las circunstancias de agravación punitiva descritas en el numeral séptimo del artículo 104.
colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Todo en la modalidad de tentativa de que trata el artículo 27 de la Ley 599 de 2000. Segundo, como defensor presenté una teoría del caso ante el juzgado tal con funciones de conocimiento. Posteriormente se declaró impedida correspondiendo el asunto al juzgado tal. En sesión del 22 de mayo del 2024 indiqué lo siguiente, comillas, la pareja conformada por fulanos de tal y sultano se conocieron en un diciembre, poco tiempo después deciden irse a vivir. Estoy omitiendo nombres, cédulas, todas las cosas porque no puedo por el canal de YouTube. Voy a ser poco preciso en los términos, lo que interesa es el contenido. Poco tiempo después deciden irse a convivir para el mes de enero. Como ambos tienen hijos propios de unión diferente, deciden que la convivencia por intimidad fuera sin ellos. Sin embargo, el 22 de febrero llegó el hijo de la señora, mayor de edad, y quien rompió relación de pareja con su pareja, por lo que llegó con su trasteo y un can doméstico raza pitbull. Eso molestó al señor fulano de tal, por lo que para ese 25 de febrero comenzaron las discusiones, 3 días después, de cómo hacia el mediodía, por esas discusiones, la señora se vio presionada y lo amenazó con un cuchillo, gritándole, viéndole como una amenaza que no pasó a mayores. Hacia las 18 horas llegó a la residencia del hijo, llamó a un amigo que responde el nombre de fulano de tal para que hiciera presencia porque se estaban poniendo feas las cosas. Efectivamente aparece la policía de la estación del local. Por una llamada institucional fue cuando los patrulleros le sugirieron que arreglaran sus diferencias, que se fuera de allí y al día siguiente volviera. La policía se retira, pero como la discusión continuó, debieron volver los uniformados del cuadrante. En esos instantes se escuchan gritos de una habitación y fue cuando ingresan todos los presentes, policía, el hijo y el amigo del hijo, incluido la policía uniformada. Solamente ven un forcejeo y alando un arma cortopunzante. Ninguno de los testigos in situ vieron alguna agresión como indica la fiscalía o fuesen testigos de intentar matarlo. Los policías ven al señor fulano tal herido en su mano izquierda con un cuchillo que le atravesó. La señora una herida en el dedo de la mano izquierda. Ambos quedan hospitalizados. Luego el hijo, para el día de febrero, formula denuncia contra fulano de tal porque iba a matar a su mamá y se califica como feminicidio. Por su parte, el señor fulano de tal sale de su EPS e instaura una denuncia por violencia intrafamiliar porque le atravesó la mano izquierda con un cuchillo, tal como lo voy a demostrar con la epicrisis y la denuncia que instauró. Quien realmente agredió con arma cortopunzante fue la señora fulana, y que tratando de quitarle el cuchillo en el forcejeo, se le causó herida en el dedo pulgar de su mano izquierda que requirió sutura. En desarrollo de esas dos hipótesis que se adelantó el juicio oral contra el señor fulano de tal, básicamente evacuando las pruebas en 3 sesiones, el 22 de mayo, el 13 de septiembre, las del fiscal, ahí te culminó, y las mías para el 16 de octubre. Ahí se terminaron las pruebas de la fiscalía y las mías como defensor. Criterios sobre el falso raciocinio. De conformidad con la Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Defensoría Pública, en su obra Recurso Extraordinario de Casación Penal, Manual para Defensores Públicos, página 155, señala que, según la doctrina especializada, el falso raciocinio de materia judicial consiste en haber apreciado la prueba de espaldas a la sana crítica. Es decir,
sin observancia de los principios lógicos, de los postulados de la ciencia o de las reglas de la experiencia, lo que implica desconocer el método de valoración señalado por el legislador. Principio falso de raciocinio, ¿no? Uno de los tres. En el campo de los principios de la lógica, este error tiene su razón de ser en la obligación que tienen los jueces de acatar en sus fallos el principio de razón suficiente a la hora de motivar o sustentar su decisión. La Corte Suprema de Justicia explica el principio de razón suficiente en decisiones. Aquí lo vuelvo y lo cito, acá les coloco sentencia radicado 21393 del 13 de septiembre del 2006, magistrado Jorge Luis Quintero Milanés, y sentencia 35127 del 17 de abril de 2003, magistrado ponente José Luis Barceló Camacho, hablando del tema del principio de razón suficiente. Entonces, así, ¿cómo se explica eso? Abro comillas. Ahora bien, la ley de razón suficiente que informa la lógica consiste en que nada existe sin razón suficiente. Por tal motivo, para considerar que una proposición es completamente cierta, debe ser demostrada. Es decir, han de conocerse suficientes fundamentos en virtud de los cuales dicha proposición se tiene como verdadera. Esto es, que tanto en la ciencia como en la actividad cotidiana no es posible aceptar nada como articulado de fe, sino que es necesario demostrarlo y fundamentarlo todo. El cumplimiento de esta ley confiere al pensamiento calidad de demostrado y fundamentarlo, y por lo mismo constituye una condición necesaria de la exactitud y de la claridad del pensamiento, así como de su rigor lógico y de su carácter demostrable. Esta ley de la lógica encuentra cabal desarrollo en el sistema de la sana crítica, que impone al funcionario judicial consignar en las providencias el mérito positivo o negativo dado a los elementos de juicio, puesto que toda decisión, máxime cuando en la sentencia, como claro desarrollo del debido proceso, se deben construir los juicios de hecho y de derecho. Tal construcción impone igualmente que la providencia contenga las razones por las cuales se llegó al grado de conocimiento determinado en la ley para concluir en la ocurrencia y responsabilidad del acusado, y así como también los fundamentos por los cuales se estima que las normas eran las llamadas a gobernar el asunto. Cierro comillas. En relación con el principio de razón suficiente que deben acatar los jueces en sus providencias, se tiene dos puntos. La Corte Suprema de Justicia, en decisión radicado 33837 del 18 de marzo del 2015, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier, establece en términos epistemológicos que se deben suministrar en los fallos razones o condiciones idóneas por las cuales a la proposición concerniente a la diversidad de hipótesis para explicar el fenómeno podría asignársele el valor de verdadero, y para ello se deben exponer con claridad cuáles son las propuestas de solución, acompañadas de aserciones tendientes a establecer su capacidad explicativa, así como su sujeción a los medios de prueba del proceso. En esta decisión que se cita de la Corte Suprema de Justicia, se define el principio de razón suficiente como aquel que reclama, en aras de reconocer el valor positivo de verdad de un enunciado, un motivo apto o idóneo para que ello sea así y no de cualquier otra forma. En otras palabras, es el que alude a la importancia de establecer la condición o razón de la verdad de una proposición o a la aserción que requiere de otra para ser reconocida como válida. La sala plantea el siguiente criterio epistémico, dos puntos, comillas. Circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables sustentadas en las pruebas del proceso, que sean susceptibles de explicar el fenómeno, materia de debate o desestimar
con suficiencia las hipótesis contrarias o rivales. El punto importante sobre el principio de razón suficiente es que como consecuencia del modelo que se implementó con la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, según la sentencia radicado 36357 del 26 de octubre del 2022, doctor Julio Enrique Socha Salamanca, modelo objetivo de conocimiento de confrontación o refutación, donde el principio indubio pro reo no tendría aplicación cuando la Fiscalía ha presentado una explicación razonable del caso. Y la teoría opuesta, es decir, la expuesta por la defensa, no logra reunir un nivel de explicación razonable o superior. Así las cosas, señores honorables magistrados del Tribunal Superior de Cali, paso a demostrar la hipótesis o teoría del caso que presenté en el juicio oral, no sin antes advertir la coincidencia de análisis probatorio en relación con la impugnación de credibilidad de los testigos de cargo y de descargo. En un caso conocido en sede de casación penal por la Corte Suprema de Justicia, el radicado 52394 del 2019, doctora Patricia Salazar Cuellar, igualmente el ente acusador no demostró el enfoque de género en la decisión que se cita, por lo que se mantuvo la condena por violencia intrafamiliar sin el agravante del artículo 229, inciso segundo, con penalidad de 4 a 8 años. Igualmente, en una decisión del Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, con ponencia de la doctora Ana Julieta Argüelles da Raviña, el radicado es el 7601-6193-2016, 14547 del 21 de agosto del 2024, excluyó el agravante, comillas, ser mujer, artículo 229, inciso segundo, como quiera que el fiscal no demostró el contexto de violencia de género. La respalda con decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia, y le cito allí el radicado 62539 del 24 de abril del 2024, magistrado Gerson Chaverra Castro. Teoría del caso de la defensa al inicio del juicio oral, de la cual me ratifico en el alegato de conclusión. Comillas, contrario censo a la teoría del caso de la Fiscalía, quien acusó a mi cliente de haber atacado con arma blanca con el propósito de matar a su expareja, con los elementos materiales probatorios que se van a debatir en el juicio oral, demostraré que no se está ante un feminicidio agravado o tentado. Luego del debate probatorio y tal como lo enuncié en el alegato final a la señora juez, atendiendo al principio de economía o del rasero de Ockham como parámetro epistemológico que repercute en la sana crítica, le manifesté que la discusión del día tal no obedeció a ningún enfoque de género, ni violencia sistemática reiterada del fulano de tal en contra de la señora fulana de tal. El inconveniente se causó al llegar el hijo con todas sus pertenencias a vivir en su residencia, irrumpiendo con su intimidad, como así se lo puso de presente como condición para irse a vivir juntos para el mes de enero. Y llegado pues el día tal, esa situación lo indispuso y comenzó a discutir para ese día de los hechos. Llega 2-3 días antes y la discusión empezó, la molestia, y el día de los hechos es el 25 de febrero. En las horas de la noche ese día entró a la habitación fulano de tal a recoger su ropa. Seguidamente entró la señora y le agredió con un cuchillo o arma cortopunzante que le atravesó su mano desde la palma hasta el dorso. Palma hasta el dorso. Fue cuando de inmediato trató de quitarle el cuchillo, y consecuente al forcejeo es que resulta herida en su dedo de la mano izquierda, que requirió sutura. La señora, claro.
Esa es la explicación más sencilla. Análisis del material probatorio allegado por el fiscal en desarrollo del juicio oral, evacuadas en su totalidad para la sesión del 13 de septiembre del 2024 y establecer si reúne el estándar de prueba exigido por el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal para condenar. Yo subí ahí en el YouTube, no, obviamente que guardando la distancia en el tema de, pues para no revictimizar a la persona, la señora, pues a eso no se subió. Solamente unos testimonios que consideré importantes, policía judicial, el del médico y una trabajadora social sobre un protocolo que hacen ahí de danger, o sea, de peligro, que es una evaluación del riesgo. Y así entonces comienzo, obviamente que voy en la página 8 de la lectura y ya tengo 20 páginas adelantadas sobre este caso, pero aquí la dejo porque no me he hecho todo el día. Obviamente ya para entrar punto a punto, pues esto era lo que quería como decirles este es el encabezado, este es apenas el arranque, como soltándose al tribunal y mire, es que yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Entonces usted puede también más o menos, una guía, esto es una guía, a discreción obviamente, cuando usted tiene también abogados, conoce muy bien el tema de las apelaciones, pero entonces yo solamente de pronto pues socializo acá porque hay algunos jóvenes estudiantes de derecho, también hay algunos recién salidos que les interesa el tema y entonces ahí les dejo un material de sentencia de la Corte Suprema de Justicia que indica pues cuál es el modelo que tenemos en estos momentos pues de sistema penal de tendencia acusatoria, que eso es importante saberlo. Principio de razón suficiente, todos esos temas también son interesantes saberlos, porque pues de allí es que entonces ya ahora yo ataco con todo los testimonios, hay que cogerlos uno por uno, esto dijo, y en el contraexamen yo tuve esto y esto, porque es que esa es la dinámica, no crea. El derecho penal es fascinante, pero es una cosa, créame que no es para cualquiera. Esto es para gente, abogados que les guste el penal, que les guste y que tengan para ir a darse ese enfrentamiento en juicio oral, que es lo que yo defiendo, que la debe ser presencial. Yo le aguanto la virtualidad en la acusación, en la preparatoria, pero discrepo de algunos colegas, ya ustedes saben los que han defendido esta vaina, no voy a decir nombres ni nada, pero yo digo, el juicio oral debe ser presencial. En lo estoy diciendo aquí, ¿no? Al médico me lo metieron virtualmente y me opuse. La juez dijo, no, pues que tiene, imagino justificando al médico, es que tiene trabajo. ¿Qué? Porque la otra juez, cuando yo inició virtualmente, yo le dije, no, doctora, la próxima sesión es presencial, por favor. Y el fiscal se opuso. Ay, que no, que no, tiene mucho trabajo. La juez le dijo, no señor, la abogada tiene la razón, usted está aquí a una cuadra, ¿cómo así? No fue ese fiscal, no fue. Ahorita está, en este caso, estaba un joven abogado, muy bueno, excelente, que está llevando el caso de feminicidio de Luzmeri Tristán. Escucho esta mañana la noticia, no le van a darle la libertad, señor, creo que no, estaba detenido. Sigue ahí, pero como está, en ese caso está el fiscal, en este caso que tengo yo, obviamente el día que iba a leer la sentencia a la juez, pues el fiscal dijo que no, que estaba en ese caso en el juicio oral de Luzmeri Tristán. Y no pudo, entonces me la aplazaron. Pero ahí estoy entonces llenándome de razones. Claro que si a mí me dice, absuelto, ay, la saco en hombros del estadio. Eso pues, es la idea, ¿no? Pues principal, pero uno tiene que tener el plan B. Siempre usted no. Mire, y hay que ir adelantando esto, porque es que usted dirá, pero es que yo no conozco todavía la sentencia. Sí, no la conozco, pero yo no me puedo esperar. Yo no me puedo esperar a que ya la jueza anuncie el sentido fallo y la lea. No, porque en 5 días, yo llevo trabajando en esto casi más de un mes. Yo a todo esto le voy metiendo información todos los días. O sea, hacer un recurso
No es nada fácil, en 5 días corriendo. Entonces yo tengo que ir con un pie adelante. Siempre el consejo que les doy, vayan con un pie adelante y tengan el plan B. Claro, yo cuando, si ya hice la sentencia y la ley condenatoria, pues yo termino de acomodar esta vaina. Digo, no, pues ya la digo esto por acá. Yo por aquí me le meto. Aquí le no señora, falso juicio de existencia, vea, usted no me valoró mis pruebas que yo presenté en el mes de octubre. Y usted no me valoró, omitió apreciar una prueba en el proceso, una prueba fundamental, porque ahí, en este sistema, queridos amigos, por eso es bueno seguir machucando el tema del contrainterrogatorio. Y yo he por ahí unas sesiones que ya las subí, de esa cohorte con los paisas. 5 días, muy buenos los 5 abogados, excelente en el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio, esencialmente contra. ¿Y qué les digo? No háganlo, hermano, porque es que el éxito del caso puede ser un buen contrainterrogatorio. Entonces tengo pendiente, apenas ya estoy terminando este recurso, pues ya, yo creo que la otra semana, lo dejo ahí, que me citen, listo, que me digan para cuándo. No, ya no han avisado el juzgado la fecha, pero ya estoy ya adelantado, ya estoy sereno, moreno. Ahora ahí me puedo ir a viajar. No, mentiras, ya no. Hay que trabajar. Bueno, entonces, ¿qué le iba a decir? Pues sí, entonces, aquí está el fundamento. Ah, bueno, es que usted no me valoró tal cosa, entonces es un falso juicio de existencia. No, un momentico, yo le metí esto aquí a juicio a usted. Y le probé esto. Es que a veces uno puede también irse a una defensa pasiva. Sí, claro. Puede ser que yo tenga una hipótesis, una teoría del caso, claro. Cuando yo cogí este caso, leí una arista, le dije, hermano, esto tiene una salida. Esto lo tenía un defensor público. Y entonces me lo pasaron, cuando lo revisé, dije, no, metámonos por acá, porque ¿cómo así? Y sí, ha llamado la atención el tema, porque yo, en eso sí, pues, cuando uno tiene una hipótesis, listo, hágale, demuéstrela. Si no la tiene, pues entonces váyase a una pelea, pues con lo que la fiscalía presenta, que también puede ser válido, ¿no? Entonces en el contrainterrogatorio usted por ahí también puede obtener. En el tema de la dogmática penal, pues claro. Yo me acuerdo del caso del gringo, el tema de la niña, la DG, ese tristemente caso. Y entonces los abogados, lo escuché, teoría del caso, vean, no lo dijeron en 30 segundos. ¿Qué dijeron? Eso es un homicidio culposo. Carajo, pues, en 30 segundos. Que ellos, y entonces uno dice, bueno, no, pero es que si usted tiene una hipótesis, puede ser endomática, claro. Yo puedo decir, no, es que eso no es un homicidio agravado, esto en este caso no es un feminicidio agravado, esto estamos en una violencia y ni siquiera del inciso segundo, como cité la sentencia, es una violencia entre la familia, no, pero en este caso yo sí fui de una. No, absuélvalo, porque acá no hay ni feminicidio, tentado, ni nada, ni siquiera violencia intrafamiliar. Es que él fue el que denunció a la señora por violencia intrafamiliar, que esa partecita es una sesión que aparece allí, cuando el acusado declaró, dije, no, hermano, usted tiene que hablar. Si usted no habla, no se salva. Eso sí, es una estrategia que como defensores a veces tenemos que tomar esa decisión. Y sí, claro, resultó muy bien. Pero es que yo sabía hacia dónde iba, ¿no? Y entonces, después de tanto tiempo, ahora con pandemia y todas las cosas, y yo pues me retiré de la Defensoría Pública y cogí este caso y no, yo voy para el Palacio de Justicia, vamos a ver. Vamos a darnos la pelea, es que he aprendido, no he aprendido, carajo. Es tremendo. Todavía le cuesta, claro que sí, es duro, tenaz. Pero usted tiene que ir preparado, como un yogur, porque si no, allá le dan la pela. Allá le pueden dar la pela en ese juicio y entonces hay que conocer las cosas bien de este sistema procesal. Ya 20 años, pues hombre, no increíble que de pronto un abogado llegue allá. Claro, como llegaban en otra, hubo algunas situaciones, algunos abogados más perdidos que el hijo de Limber.
Y hasta la juez decía, oiga, doctor, ¿usted es que sabe el sistema o no lo sabe? Si no, entonces quítese de ahí, hermano, yo llamo a un defensor público. Así pasaba, así pasa y así pasa. Entonces, es que ustedes recuerdan el caso de Johnny Rodolfo Leal. Digo, no, eso le faltó. La doctora, con todo respeto, pues ella sí le fue muy mal con el contrainterrogatorio. Y nada más que con el fiscal Pastuso, es Pastuso, pero muy bueno el doctor, sí, el doctor, ¿para qué? Yo le seguí todo ese proceso del juicio de Johnny Rodolfo Leal, muy interesante académicamente. Y ahí quedó en mi canal de YouTube. Hasta Florencio me llamó ahí una vez y me puso a que hablara en una de esas sesiones cuando ya se iba a editar la sentencia condenatoria. Bueno, vamos a ver. Sigo trabajando, pues, sigo trabajando. Chao, chao.